Nos sumamos a los agradecimientos al comité organizador y a las directoras del Congreso, porque estamos disfrutando enormemente del mismo. Nosotros traemos uno de los ejemplos que quizás sea capaz de sintetizar más todos los cambios y todos los modelos que se viven en las viviendas obreras de estos años, porque es una colonia, que vamos a ver, son dos colonias que posteriormente se llamarán Colonia Moscardó, que por el dilatado del tiempo en el que se construye va a sufrir los distintos cambios legislativos y va a tener además distintos modelos. Es una colonia situada en el que es hoy el distrito de Usera, en casi 20 hectáreas de superficie, y es parte de las numerosas colonias que se hacen entre los 20 y los 30 en la término municipal de Madrid. La colonia, como decimos, comienza con el núcleo de la colonia Salud y Ahorro, que es un proyecto de José Lorite Kramer, de los años 20, de finales de los años 20. Es interesante porque en este momento ya tenemos las leyes de casas baratas. Hasta el año 26 la ciudad de Madrid ha crecido, pero ha crecido sobre todo hacia el norte. Ya ha habido una primera crisis de estos modelos de casas baratas, y también empieza a haber una contaminación, por así decirlo, de los modelos europeos y un primer interés en esta etapa por las vanguardias y por el racionalismo, que hace que vayan cambiando los modelos. Como decimos, este es el plano que muestra el estado primigenio al sur de la ciudad, en el cual podemos encontrar algunas estructuras fabriles y un fuerte desnivel que cae desde el río Manzanares. Como decíamos, al finales de la década de los 20, José Lorite comienza con las primeras propuestas que se alejan del río en lugar de pegarse a él, y se van adaptando a esta nueva topografía y hacia el sur para intentar maximizar el sol y las vistas. Lo más interesante de esta propuesta son las dos grandes plazas que está abriendo en el conjunto, y que van a garantizar el soleamiento y la existencia de espacios y dotación pública para estas viviendas. En julio de 1900 el proyecto se paraliza y las obras se acometen con la llegada de la República en 1931. En esta primera colonia va a tener 700 viviendas distribuidas en 37 bloques. Vamos a tener unas pequeñas viviendas unifamiliares y unos bloques de 6 viviendas dotadas con vestíbulo, 4 habitaciones y ventilación directa. Nos vemos que ya van a un momento mucho más ortogonal, pero aún así se están adaptando a la topografía del terreno, y no se renuncia a la parte más interesante de esta parte, que son las dos plazas. Las viviendas que se construyen son mínimas en recursos y en superficie, y tienen que ver con las, por ejemplo, las que se habían construido en Bellas Vistas en la década de los 20. Esta es una fotografía que muestra cómo en tierra de nadie de repente aparecen estos bloques y crean un nuevo modelo de ciudad. Pronto empezará a crecer Salud de Ahorro hacia el norte, hacia el Manzanares. Aparecerá la colonia de Valdenúñez en 1932, con un concurso para la construcción de 2.616 viviendas. Es interesante porque todo esto, en 1928, en ese momento había más de 800 chabolas censadas por el Instituto de Salud Pública y más de 2.000 chabolistas, y en un primer momento el objetivo de esta colonia es dar cobijo a esos chabolistas. Esto cambiará, veremos, en los años 40, cuando lo que pretenda la colonia es dar vivienda a los empleados del ayuntamiento. Y esto será fundamental también porque en la década de los 40, cuando la ciudad de Madrid empiece a crecer, se intentará que las colonias o el cinturón exterior sea autosuficiente, sean núcleos industriales. Y este no será nunca el caso de Moscardó, que siempre tendrá una dependencia del centro de Madrid, porque sus habitantes van a tener que ir a la ciudad. Es interesante que siempre se hace el planeamiento para que la distancia entre los bloques y el trazado de las calles permita el soleamiento, y vemos como en ocasiones las geometrías van creando o se van primando que siempre aparezcan estos espacios de reunión o estas pequeñas plazas. Como vemos, Casas Ultrabaratas el Patronato Municipal de Casas Ultrabaratas decide darle ese nombre de Salud y Ahorro en el año 32, como muestra la prensa,
y después del parón de la guerra, en el año 40, todo, tanto Valdenúñez como Salud y Ahorro, seguirá creciendo y se denominará Moscardó. En los años 40 vamos a tener una reconstrucción, una ampliación que va a responder a las nuevas leyes y planes de vivienda, y una actuación que consideramos muy interesante, que es que los bloques ya existentes se van a atar unos a otros con estos arcos. Y estos arcos tienen, por un lado, una visión clasicista y tradicionalista, pero por otro nos van a recordar los Hof. Y es interesante, como ayer comentaba el profesor Sambricio, que ideologías tan opuestas o se tomen elementos reconocibles de ideologías tan opuestas a la que en este momento tenía el franquismo. Como vemos, todo tiene un marcado carácter tradicionalista, con estas cubiertas a dobles aguas y unas estructuras de madera que necesitarán de rehabilitación en los años 80. El régimen, por supuesto, la dictadura, tomará esta colonia como uno de los ejemplos de su maravillosa función, y veremos cómo tanto el espacio público como las fachadas son decoradas para la inauguración por parte del caudillo. Tenemos un vídeo muy pequeñito, que sabemos que los vídeos son populares. Cumpliendo la consigna del jefe del Estado español, Generalísimo Franco, y las normas de su ley creadora del Instituto de la Vivienda para dotar de albergue sano y limpio a todos los españoles, se ha inaugurado en el barrio de Usera de Madrid la colonia de casas baratas que lleva el nombre del glorioso general Moscardó. Consta la nueva colonia municipal de 547 viviendas y tiene 2 plazas, 12 calles y los más completos servicios de higiene y salubridad. El caudillo de España, que en las horas de la guerra supo llevar nuestras tropas a la victoria, es también el alma de esta labor reconstructora, con la que España cicatriza sus heridas, salvando todas las dificultades que oponen las actuales circunstancias del mundo. Bueno, el vídeo es interesante porque permite entender el componente político que tienen todas estas actuaciones y que ayer se discutió, un poco cómo es el espacio urbano, las distancias entre los distintos bloques y la decoración de los mismos en aras de la patria, que tendrá que ver con la identidad urbana que tendrán estas áreas, y cómo esa identidad urbana en este caso va a cambiar en los años 80. En el año 45 comienza a proyectarse la ampliación y se hace este bloque que se construirá posteriormente en la década de los 50. Y este es interesante porque es un elemento que parece un grano, totalmente ajeno a la trama del lugar, pero si nos damos cuenta vuelven a intentar construir un Hof. En este caso un Hof muy mal hecho, porque aparecen unos patios interiores que hacen que tenga muchísimo menos interés, y el estado actual vemos el corte tradicionalista de las fachadas, pero en un primer momento los alzados aparecen unos arcos de entrada al espacio central que sin embargo ahora mismo están tapados. Pero sí es cierto que hay una plaza interior en 3 niveles distintos que salva el desnivel de la cuesta y que ofrece otra vez estos espacios de unión y la referencia a estos modelos vieneses. Aquí las viviendas empiezan a crecer en metros cuadrados, las más privilegiadas, que son las esquinas exteriores y las primeras plantas, tienen unas terrazas que van entre los 5 y los 10 metros cuadrados y unas superficies de aproximadamente unos 50 metros cuadrados, y todos ya cuentan con sus baños, sus cocinas y con 3 dormitorios y un comedor, que ya pasamos a viviendas de otro tipo. En general, todas estos bloques, algunos están en doble orientación y otros en orientación única, pero es interesante que todos intentan contar con estos baños UVC dentro. Son los distintos vuelos de la ciudad de Madrid. En los años 60 se cierra con la última cuña con unas viviendas que son muy poco interesantes y que tienen ínfima calidad, y llegamos a la segunda parte de esta ponencia, que es la rehabilitación que el estudio Vélez Casariego hará de la zona más antigua en los años 80 y que creemos que tiene bastante interés. Tanto tiene interés que los propios arquitectos describen en la memoria de su proyecto, a la que hemos tenido acceso, describen como el interés en
cuidar el patrimonio arquitectónico de valor en aquel momento, algo que, bueno, que sigue arrastrándose hasta días de hoy. Escriben de forma explícita recuperar la historia reciente y la periferia de la ciudad, rehabilitar y dignificar la vida cotidiana del suburbio, extender el ámbito y los límites de la ciudad formal y del respeto por la imagen hacia las estribaciones populares. Bueno, el estudio que hacen Vélez Casariego, aquí está, tampoco da bien, explica de forma muy directa, ¿no? Como, un análisis muy sencillo de lo que son las fachadas, tanto de las intervenciones que se llevan a cabo con los arcos que se ponen a posterior, pero da muestras también de centrarse sobre todo en lo que es en el espacio urbano, digamos, en todo lo que es el exterior de las mismas. Las fotografías que se recogen, que hemos podido recoger del archivo del COAM, también da muestra de los intereses, ¿no? Por un lado, de los intereses que van a centrar sus propuestas. Por un lado, registrar el pobre estado de las fachadas y homogéneo en cuanto al color o a la presencia también de infraestructura, cableado, que a posterior intentarán ocultar o trabajar con él, integrar, trabajar el estado de las cubiertas, por eso la fotografía de los bajos cubiertas, y también un estudio que hacen los propios arquitectos de las distintas ocupaciones de las terrazas que se habían llevado a cabo. Siguiente. En uno de los folletos de ejecución del estudio Vélez Casariego, pues dan también pistas muy explícitas a través de la comparación de estas dos imágenes, de cómo dónde se van a centrar en el proyecto, ¿no? La eliminación del cableado, que es lo que intentamos contar a través de la eliminación del cableado, la nueva presencia de arbolado. En realidad es un proyecto que es una intervención del patrimonio que lo trae mucho al presente en cuanto a esta cosa como de verdear, el trabajo de los zócalos, la presencia de zócalos, la presencia de las vallas para digamos reservar y ganar cierta prioridad las plantas bajas. Pues esto es algo que se realiza también en todos los bloques. La intervención de unos extraportales, que son esos salientes que hay ahí, y poco más creo que ahora mismo en esta imagen se puede sacar. A ver la siguiente. En esta imagen, por ejemplo, también describen cómo van a realizar una serie de intervenciones en fachada en torno al color para explicitar las distintas fases con las que se llevaron a cabo. Y ahí también es curioso cómo el espacio interbloque, que las preexistencias estaban tapiadas y servían más bien para dar muestra o digamos para absorber un desnivel topográfico existente entre ellas, les dan una salida, que son como estas pequeñas intervenciones o microespacios urbanos que en realidad le hacen dar sentido como una segunda fachada, tanto la de afuera de tráfico rodado como una interior más íntima y peatonal, y todas las intervenciones de simplicidad de integración del cableado y instalaciones existentes. Es curioso también las fotografías a las que hemos tenido alcance, pues dan muestra pues del interés principal, ¿no? El diseño del espacio interbloque como un espacio público más, y la simpleza tecnológica para llevar a cabo todos esos extraportales o portales sacados para dignificar un poco lo que es la entrada y la acogida a las viviendas. Otras intervenciones, estas son dos fotografías que dan muestra del estado actual, un poco deteriorado en cuanto a su mantenimiento, pero que siguen teniendo ese sentido con el que fueron llevadas a cabo. Estas son las viviendas, mientras que las anteriores eran bloques en línea, estas son simplemente las viviendas
bajas, que explican muy bien digamos, el vallado para ganar intimidad en cuanto al paso peatonal con las viviendas, en las ventanas. A ver, siguiente. Los bloques. Y los bloques, estos son los bloques en cuanto al tratamiento estos son bloques más especiales en cuanto al número de altura, al tratamiento de fachada y que sirven para trabajar el tránsito. Creo que es la siguiente imagen, a ver, eso es. El mismo motivo que se reproduce en la fachada es algo que se repite tanto en los pasos interbloque, puesto que en cuanto al tipo de rejería, que podéis verlo aquí, propio del posmodernismo, y es curioso como quizás de la intervención de Vélez Casariego llama también mucho la atención la importancia de la construcción de relojes de sol como elementos emblemáticos e identificativos del barrio, que es algo que estaba muy presente en el proyecto de rehabilitación. El reloj de sol es al mismo tiempo, decían, una impecable, el reloj de sol con una impecable representación gráfica era una idea que transmitían capaz de acoger y de traer al presente esta remodelación. Exponen directamente, llevan a cabo la colocación de 17 relojes de sol que fueron diseñados por Alberto Corazón y calculados por Juan José Caurcel. Explican, es gracioso, es significativo como exponen en la memoria de que podemos asegurar que se trata del conjunto de relojes de sol más complejo existente en el mundo. Es de interés tanto que en la propia memoria, en uno de los tomos está solamente destinado hacia la mnemónica, cómo se va a llevar a cabo y se llevó a cabo el cálculo de los cuatro grandes tipos de relojes y otros, creo que eran, ¿cuántos eran? En total eran 17, pero 13, ¿no? 13 relojes pequeños. Y también es significativo el esquema que podéis ver ahí en la imagen a la derecha, donde aparece, se tiene en cuenta el trabajo del sentido de la palabra ecología y la presencia y el cuidado del bienestar, digamos el tema de la salud casi como presente y el tema de la ecología de nuevo como algo a tener en cuenta, que lo interpretan a través de estos 4 relojes, que son obras, como hemos visto, de Alberto Corazón, que son un total de 17 relojes que reproducen los 4 modelos históricos que siempre se han llevado, digamos, reproducidos en distintos, que se han llevado de forma habitual. Claro. Es interesante este modelo de ecobarrio, casi es el primer ecobarrio del que podríamos hablar, pero sobre todo cómo estos nuevos relojes están intentando borrar toda esa propaganda que habíamos visto en el vídeo de los años 40. No funciona ya, entonces con esto vamos a acabar, pero es interesante mostrar cómo la imagen de la ciudad cambia con estos elementos que han sido recientemente rehabilitados y cómo actualmente el Ayuntamiento de Madrid desde 2016 cree que esta es una de las zonas que necesitan intervenciones paisajísticas, y creemos que congresos como este y trabajos como este necesitan dan muestra de los valores que tienen estos espacios. Y nada más, muchas gracias por su tiempo.